se basa en biología, en que cada tejido tiene una función y que cuando la función del tejido está alterado, no es un error, no es una célula que muta, sino que es una adaptación a algún conflicto emocional que yo estoy teniendo en mi vida. Hola, bellos seres, soy Mari Lizárraga, psicóloga holística. Bienvenidos a mi canal Resonando Cuántico. ¿Cómo están? Recuerden pensar bonito para crear bonito. Hoy, igual que siempre, estoy bien contenta porque nuestra invitada de hoy es una invitada especial. Ella es terapeuta integral y viene a explicarnos unos temas muy necesarios en nuestra vida. Así es que le damos la bienvenida a Bettina Antola desde Uruguay. ¿Cómo estás, Bettina? Hola, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptarla, Bettina. Por favor, haz una autopresentación para nuestros resonadores que no te conocen. Soy Claudia Bettina Antola y explico el nombre porque tiene un poco que ver con quién soy también. Yo nací en una familia bastante convencional, después me enteré de ciertas cosas que no eran tan convencionales, pero en un principio estudié lo que había que estudiar, hice los cánones familiares, por lo tanto soy contadora pública de profesión. Trabajé como contadora un montón de años, fui gerente de una empresa multinacional, pero hubo un punto de inflexión en mi vida que fue cuando nació mi segundo hijo. Y cuando él empezó a hablar, él me hablaba de sus otras mamás, de cuando él era viejo, de que él vivía en una casa con amapolas y con flores de no sé qué. Y yo tenía dos opciones, o lo llevaba al psiquiátrico o trataba de entender qué le pasaba a mi hijo. Entonces opté por la segunda y empecé a buscar entre terapeutas, doctores, consultantes, alguien que me explicara esto cómo podía tener algún sentido racional en algún lugar. Entonces encontré varias personas que me dijeron que lo que a él le pasaba era natural, que los niños hasta cierta edad recuerdan sus vidas pasadas. Y bueno, entonces empecé como a buscar, a estudiar lo que viniera, ¿no? Entonces yo todos los lunes iba a clase de algo, de lo que fuera. Entonces estudié varias herramientas terapéuticas, empecé con terapias más energéticas de las que hago hoy. Empecé con Reiki, sanación cósmica, hice magia, hice gemas, hierbas, todo eso, hasta que di con la hipnosis regresiva, que fui a Argentina a estudiar, y ahí como que lo de mi hijo empezó a tomar otro sentido y a tener algo de real, ¿no? Entonces, bueno, con la hipnosis regresiva ya empecé a decir, bueno, me gustaría como trabajar de esto, me gustaría como, ¿no? Y después conocí la psicogenealogía, a lo cual me negué un montón de tiempo, pero después te explico cuando hablemos de psicogenealogía. Biodecodificación, he estudiado ya con 3 escuelas y después me abrí a las constelaciones familiares, que también ya es como la tercera o cuarta formación que estoy haciendo. Eh, y con todo eso ya tuve como otra bagaje o otra manera de poder encarar una consulta individual o una consulta grupal. He encontrado las herramientas por resonancia. ¿Eso qué significa? Que yo las pruebo en mí y si en mí verifican, vamos para adelante. Entonces, he hecho muchos caminos, me he quedado con lo que a mí más me sirve, no significa que las demás no, pero con lo que a mí más me resuena y tuve la suerte que en algún momento en la empresa no me quisieron más y dije, ya está. Suerte para ustedes, no trabajo más de contadora. Bueno, en mi casa fue casi como un debacle, ¿no? ¿Cómo no vas a trabajar más de contador? Y no, esto no trabajo más. Voy a intentar con lo otro, que es lo que a mí me gusta, que es lo que me hace feliz. Si me va bien, genial, y si no, bueno, veremos más adelante. Y desde ese día no toqué más Ahí contabilidad. estás. Fue una bendición porque te gusta lo que estás haciendo y sobre todo que estás apoyando a tantos seres, guiándolos, ¿no? Para encontrar pues esas soluciones a sus problemáticas. Hablando de psicogenealogía y de biodecodificación, Antola, por favor, explícanos qué es. Hay un montón de palabras, hay un montón de palabras, y ya que estamos con esto de que surgen tantas palabras, porque alguien puede decir, pa, a mí me confunde, ¿cuál es la diferencia? Biodecodificación, nueva medicina germánica, psico, bio, neuro, ¿por qué tantas palabras? En realidad surgen muchas palabras que muchas veces hablan de lo mismo, porque cuando hay una marca registrada, yo no puedo lucrar con la marca registrada de otro. Entonces genero una palabra nueva para como comercializar mi marca. A la larga, todo es bastante parecido, la psicogenealogía por un lado, la biodecodificación por el otro, las constelaciones familiares por el otro, son 3 cosas distintas, pero entre ellas también hay varias ramas que son parecidas, pero que se ponen distintos nombres por esa razón.
Entonces, la psicogenealogía surge del análisis del árbol genealógico. Varios autores se dieron cuenta que en las familias, en los sistemas familiares, se producían ciertas repeticiones, compensaciones o temas parecidos y que no tenían mucha explicación. Más sabiendo que, por ejemplo, si vos tenés un padre alcohólico, para ponerte un ejemplo, tu dolor más grande de tu infancia es que tengas un padre alcohólico. Entonces, como cuando me convierto en adulto, termino siendo alcohólico yo también. O sea, había algo que a la racionalidad de uno parecía como que no le cerraba. Entonces, se dieron cuenta, analizando miles de casos, que hay como una especie de repetición, hay una palabrita que se llama lealtad, que usamos mucho, que es que yo me pongo como en obediencia inconsciente a otro, que es un ancestro, y que de alguna manera termino viviendo sus dolores. No siempre los mismos, o sea, no siempre es repetición, por eso a veces es más difícil de darnos cuenta, muchas veces puede ser compensación. Entonces, por ejemplo, supongamos que la abuela tuvo 14 hijos y quedó viuda y los tuvo que dar en adopción porque no los podía criar. A mí me pasa que soy la nieta y yo no puedo tener hijos, no puedo quedar embarazada. Y voy al doctor y me dice, no, señora, usted no tiene nada, pero no quedó embarazada. Entonces, si nosotros ampliamos la mirada, en vez de mirar solamente al individuo que no puede quedar embarazada, sino que miro todo el sistema familiar, ahí me empiezo a dar cuenta que en este sistema hubo mucho dolor por tener muchos hijos y que yo de acá no puedo tener hijos. Por lo tanto, a nivel consciente me doy cuenta que ese dolor a mí no me debería de pasar. Es como si nuestro ADN de alguna manera, ante dolores, traumas y situaciones muy fuertes, generara adaptaciones que hacen que esto no se vuelva a repetir o se pueda compensar. Por ejemplo, una hija pediatra sería también algo para reparar. ¿Por qué? Porque si soy pediatra, cuido de niños, soy médica de bebés, entonces capaz que puedo hacer que los 14 hijos de la abuela puedan estar sanos. Entonces, cuando soy fiel a alguien o cuando tengo esta lealtad con alguien, ¿cuál va a ser mi manifestación o cómo esto de la manifestación se produce? Y eso ya es más difícil porque a nivel sistémico a veces se produce para un lado, o sea, repitiendo, y otras veces para otro, o sea, compensando o reparando con la profesión. Entonces, no sabemos mucho, pero sí, analizando el área completa, nos damos cuenta que eso que nos está pasando, que nos bloquea a nosotros, tiene que ver con lo que vivieron nuestros ancestros en algún momento. ¿Sí? Entonces, la psicogenealogía es armar el árbol, la persona viene con un motivo de consulta, o sea, no es analizar la vida de todos los abuelos y tatarabuelos, porque eso es mucha vida, muchos años de dolor y vida como para analizarlo todo, pero viendo lo que a mí me pasa, que me bloquea, ver eso cómo puede tener que ver con las vidas de mis ancestros. Para hacer esta terapia, ¿qué datos se necesitan para poder trabajar con la terapia transgeneracional? Bien, lo que generalmente pedimos es fechas de nacimiento, fechas de fallecimiento y eventos importantes, dolorosos o eventos importantes a nivel familiar que se tengan. Muchas veces uno cree que no tiene muchos datos, pero ya decir que mamá fue abandonada por el padre ya es mucho dato, porque es un dramón, ¿se entiende? Es el drama. Entonces, a veces no precisamos cosas específicas de tal día tomó la comunión, tal día se casó, tan específico no, pero sí en normas generales de dónde vienen, si migraron, qué les pasó, cuántos vinieron, quiénes quedaron, eh, enfermedades, niños fallecidos, o sea, alguien cuando fallece en las primeras etapas de vida son duelos generalmente muy difíciles de cerrar para los padres, todo tipo de traumas que hayan sido difíciles de culminar un proceso de duelo y de cierre. Entonces tienen la tendencia a volverse a repetir para que alguien lo pueda hacer y lo pueda manejar. Es como cuando nosotros acá en el ramo de psicología, en la faceta energética, si en algún momento hubo un trauma y en ese momento la persona pues quedó allí hasta cierta manera desfracturada, por lo menos la parte energética que le va a afectar a la parte emocional y cómo hay que ir hasta ese momento, una regresión para poder reintegrar ese fractal. Pero ¿qué tal si no hay datos para trabajar? ¿Qué se puede hacer allí? Bien, cuando no hay datos para trabajar, trabajamos un poco más con la emocionalidad de la persona, con los pocos datos que sí tiene, que generalmente son suficientes. Podemos trabajar con herramientas proyectivas, que pueden ser cartas, por ejemplo, las cartas O,
pueden ser muñequitos como los víncoles o los Playmobil, que se usan en constelaciones familiares, pero en realidad se pueden usar en cualquier otra terapia, como qué te sale cuando ves esto, qué sentís adentro. Se trabaja con hipnosis regresiva. Tenemos una hipnosis regresiva que es de árbol específicamente, de transgeneracional, entonces la utilizamos para estos casos. La idea es que todo nuestro árbol está dentro nuestro porque es nuestro ADN y que en algún lugar esas memorias están y con distintas herramientas tratamos de llegar a esos lugares para poder liberar las emociones que no se liberaron, duelar lo que no se dueló, integrar lo que no se integró, aceptar lo que no se aceptó, para que de esta manera fluya. Evidentemente no vamos a cambiar lo que pasó pasó. Simplemente le vamos a dar otra mirada y otra manera de pararnos nosotros ante eso. Que aunque no se tengan bastantes datos con lo que hay, siempre va a haber la manera de darle solución a la situación. Sí, va a haber la manera de trabajarlos, ¿no? Va a haber una forma de poder entrar en el tema y abarcar la parte emocional. ¿Cuál es nuestro compromiso? Dar todas nuestras herramientas y lo mejor que tengamos a la persona que viene en el momento que viene. Lo que después la persona hace con eso es el proceso que la persona tiene para trabajar sus cosas y su propia sanación. ¿Qué significa esto? Que no depende de mí la sanación del otro, que depende del otro, que yo simplemente lo acompaño, le muestro una manera distinta, le hago hacer actos simbólicos, lo hago hacer cosas que pueden llegar a propiciar la sanación. Y si una persona es adoptada, allí, ¿cómo tú trabajas con este tipo de seres? Bueno, en este caso hablo con propiedad porque como yo soy adoptada, es como que también aparte del conocimiento tengo la experiencia. Y sé por todas las fases que generalmente un adoptado pasa. Entonces lo que tratamos es de acompañar a la persona a reconectar con la madre biológica, trabajar las heridas de alguien que fue dado en adopción son muy grandes porque su propia madre, donde estuvo 9 meses viviendo en la panza, lo rechaza, lo abandona. Entonces, esas emociones hay que trabajarlas siempre. Por más que la familia de acogida sea una familia maravillosa con la cual yo me sienta genial, de todas maneras esas sensaciones van a estar dentro mío. Entonces, trabajarlo, trabajar el lugar en el clan de origen, en el lugar de acogida y también trabajar cómo los padrastros, vamos a decirlo así, ven a los padres biológicos. Empezar como a suavizar todo esto, porque generalmente como que se baja el que lo da, ¿no? Dice, no, porque como a vos nadie te quiso, entonces nosotros te tomamos. No, eso no es así. Yo soy un padre adoptante, yo tengo que agradecerle al padre biológico y a la madre biológica que tuvo ese bebé, que lo trajo a la vida y que eso me permite a mí ser padre hoy. Entonces, de alguna manera generamos quizá una ficción en el cual teníamos que venir al mundo en esta familia y estos padres no podían tener bebés y hubieron otras dos personas que pactaron de alguna manera poder hacer esto para que yo estuviera en esta familia hoy. Entonces, se da todo un proceso de sanación de varios integrantes, no solamente del adoptado, que son necesarios para que fluya también en la relación con los padres adoptivos, porque si no, muchas veces el hijo adoptado separa lugares no sanos para él o de un agradecimiento importantísimo, entonces se vuelve como sirviente de los padres adoptivos, o de un odio sin saber por qué, de una rebeldía sin causa, que esa sin causa evidentemente es una causa, ¿no? Allí hay mucho más que trabajar, ¿no? Porque pues hay más áreas que se tienen que escarbar y que se tienen que ir a reparar de alguna manera, ¿no? Es un doble trabajo porque ahora ya no es una familia, ahora son dos. Es un doble trabajo, hay que sanar 4 padres. ¿Qué diferencia, Betina, hay entre la biodecodificación y la psicogenealogía? Bien, entonces la biodecodificación está basada, sus orígenes están en la nueva medicina germánica. La nueva medicina germánica es todo un estudio científico que desarrolló el doctor Hammer. El doctor Hammer, Hamer, eh, alemán, de una familia bastante bien constituida, era médico, su esposa también, tenían 3 hijos y habían ido a Italia
Era una persona que desarrolló el bisturí eléctrico, tuvo unos inventos que le dieron a nivel económico un buen pasar y él decidió poner un hospital clínico gratuito en Italia. En esto que van a Italia, el hijo en un barco sufre un accidente, una bala perdida, le dan en el cuello y el hijo, después de 6 meses de agonía, fallece. El hijo tenía 18 años. Él, el doctor, y su esposa generan los dos cáncer, él en el testículo y la esposa en la mama, creo. Y él saca la conclusión y dice, nosotros partimos un hijo, los dos generamos cáncer en órganos que son para tener hijos, acá tiene que haber algo y tiene que haber algo que tenga que ver con esto. Entonces empezó a buscar la relación, a estudiar a todos sus pacientes oncológicos, a estudiar a todos los pacientes que tenía y a buscar cómo esto podía tener un significado y cómo esto se mostraba realmente en algún lado. Entonces llegó por su razonamiento a que el cerebro es el que maneja todo el cuerpo y que en el cerebro tendría que haber algo que estuviera mostrando esto y lo encontró unos focos que a nivel de tomografía sin contraste se ven y bueno, es todo un estudio que él hace, que fue una base muy importante para lo que es la biodecodificación. Entonces, se basa en biología, en que cada tejido tiene una función y que cuando la función del tejido está alterado, no es un error, no es una célula que muta, sino que es una adaptación a algún conflicto emocional que yo estoy teniendo en mi vida. Te hago un ejemplo: para digerir mi alimento necesito que mi estómago segregue ácido X cantidad para digerir lo que como. Ahora, si yo siento que no puedo digerir algo, mi estómago, ¿qué va a hacer? Va a segregar más ácido para que yo digiera mejor. Lo que pasa es que mi biología no entiende que cuando yo digo que no me puedo tragar al vecino de al lado, no lo trago con el estómago, pero es una manera en que tenemos de hablar que hace que mi biología entienda que necesita tragar al vecino de al lado, le doy más ácido. Entonces puedo generar gastritis, más ácido, por situaciones personales, conflictivas, no digeridas. Entonces, la biodecodificación lo que trata es que cada tejido que está afectado tiene una decodificación, o sea, tiene como un conflicto de base y unos conflictos asociados que estamos viviendo en nuestra vida, los cuales o no prestamos atención o no nos damos cuenta o no logramos de alguna manera expresar, y cuando pasa mucho tiempo y nosotros seguimos viviendo el mismo tipo de situaciones, nuestra biología se expresa y dice, ya está, esto ya fue. No lo ves, de alguna manera necesitas trabajarlo esto, sacarlo para afuera, hacer algo con esto. Entonces me genera adaptaciones, que es lo que nosotros le llamamos enfermedades. Sigo. ¿Todas las enfermedades son emocionales? No, no todas las enfermedades son emocionales. ¿Por qué? Porque yo me enveneno diariamente. Con el jugolín me enveneno. Si yo tomo agua y mi hermana toma jugolín, bueno, evidentemente su estómago puede estar peor que el mío. Con el aire nos envenenamos, con la radiación nos envenenamos, con un montón de cosas, con la alimentación, básicamente, que hace que yo también pueda tener otro tipo de enfermedades. No todas son emocionales. Pero cuando pasa algo que tiene una adaptación muy fuerte, generalmente hay una base emocional atrás. Y ahora hablemos qué tendrá que ver la biodecodificación con el transgeneracional. Acá lo que sacamos es que yo, por ejemplo, no me puedo enfermar de lo que quiero. Me puedo enfermar de lo que puedo. ¿Eso qué significa? Que yo, para tener un conflicto, para que algo conflictúe en mi vida, o sea, que algo me enoje o algo me moleste, la realidad que yo espero que sea, no es la realidad. Por ejemplo, yo espero que mi marido me traiga flores el día de mi cumpleaños y mi marido se olvida. Entonces, la realidad que yo espero, que es que mi marido me traiga flores, no se da y él se olvida que es mi cumpleaños. Entonces, yo genero un enojo, genero una traición. Eso que a mí me pasa adentro, generalmente no solamente me pasa por ese momento puntual, sino que ya tiene una historia que está relacionada con cómo vivía yo mi primera infancia, y esa historia de cómo viví mi primera infancia está relacionada con el transgeneracional. ¿Qué significa? Que las cosas que a nosotros nos conflictúan fuerte, que es de las enfermedades que me puedo enfermar, tienen que ver con las creencias, los valores de mi clan familiar. Entonces, si yo vengo de un clan en el cual los cumpleaños no son muy importantes y que, bueno, se olvidó, pero que en realidad nosotros no le damos mucha importancia porque es un día comercial, X,
Capaz que, bueno, le digo, che, te olvidaste de mi cumpleaños, pero capaz que no da como para sentir una traición por dentro, y no sé qué. Ahora, si vengo de un clan familiar en el cual las fechas son muy importantes y yo te quiero solo si me acuerdo que es tu cumpleaños, bueno, ahí capaz que va a ser diferente lo que yo siento. Esto significa que yo me enfermo de lo que a mí me conflictúa. Si yo vivo en una pareja abierta en la cual mi marido sale con mujeres y yo salgo con hombres, si yo lo veo a él con alguien, no me va a pasar nada. Es más, si yo soy árabe, por ejemplo, y nosotras tenemos que ser 7 mujeres por hombre y somos 4, que mi marido entre con una nueva, no me va a pasar nada. Es más, voy a decir qué suerte, al fin llegó la que cocina, yo qué sé. X. Entonces, ¿a qué enrabo esto? A que cuando sí me va a conflictuar, cuando yo tenga un acuerdo con mi marido de que los dos somos fieles y él aparezca con otra. Entonces, lo que genera el conflicto no es que mi marido aparezca con otro. Lo que genera el conflicto es la creencia que yo tengo de que mi marido tiene que estar o solo conmigo o que somos 8 porque somos árabes y recién estamos en la cuarta. Entonces, la creencia que hace que las cosas a mí me conflictúen está enrabada con el transgeneracional, con lo que ha pasado antes en mis ancestros. Entonces, si yo soy una mujer que mi padre engañó a mi madre, cuando yo era chica y yo lo sufrí y bla, 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 donde mi marido me engañe, ahí ya no es la primera vez, ¿no? No es la primera vez que me pasa. Entonces ya el conflicto va a ser mayor que si fuera la primera vez. Entonces la historia hace que nosotros conflictuemos de una manera más emocional, más fuerte, que generalmente tiene que ver con eventos del pasado, que hagan que las adaptaciones, o sea, las enfermedades, también tengan más como, que sean más vistas, más visibles. A final de cuentas, nuestras culturas familiares van a construir ese constructo mental por el cual nos vamos a regir inconscientemente. Totalmente de acuerdo con todos tus puntos. Betina, ¿recuerdas alguna experiencia que te haya, tal vez no impresionado, pero que sí haya sido para ti algo fuerte o algo que de alguna manera te haya dado un gran aprendizaje? Hay montones, solamente que generalmente de la terapia de los demás no me acuerdo a no ser que sean cosas muy puntuales. Eh, Hay cosas bastante, generalmente me acuerdo de las cosas fuertes, por ejemplo, alguien que me cuenta que a la abuela la cambiaron por una vaca, o sea que vino un hombre, se la llevó y le pagó al padre una vaca. Eh, de ese tipo de cosas son las que me quedan en la mente cuando son cosas muy como dolorosas para lo que nosotros estamos acostumbrados. De todas maneras, sigo, insisto, yo siempre nos creemos muy modernos, pero nosotras las mujeres recién ahora estamos agarrando algo de libertad, ¿no? Hace 3 generaciones las abuelas todavía acá eran, en el campo las raptaban para que fueran esposas. Entonces, hay cosas que todavía hay que trabajar mucho, ¿no? Hay que trabajar mucho. Con respecto, voy a hablar con respecto a mí, para no hablar con respecto de los demás. A mí las terapias me dieron mucho. Yo he tenido bastantes experiencias en las cuales he cambiado y me han cambiado y me baso en esas, ¿no? Yo en algún momento tuve papiloma en el cuello de útero y cuando fui al médico, bueno, me dijo, bueno, mira, acá se hace una conización, no sé qué, le digo, no, le dije, dame un tiempo, dame unos meses, que voy a hacer algo, voy a ver qué puedo hacer. Me dijo, bueno, tómate unos meses y después en 6 meses venís, volvemos a hacer y vemos. Entonces, bueno, ahí fue, hice biodecodificación con otro, obvio, yo para trabajar mis cosas trabajo con otro, no me autotrabajo. Ujú. Eh, y bueno, hice terapia de biodecodificación, hice una constelación, me acuerdo, con caballos o alguna cosa de esas, y cuando volví a los 6 meses ya no había ni siquiera de dónde sacar para hacer la biopsia, porque no había lesión. Entonces, bueno, a mí eso me verificó en mi vida que funciona. Después con el tema de la adopción también, tuve un profesor que me cambió la perspectiva 100% de lo que era una adopción. Porque claro, yo te conté, yo psicogenealogía fue algo que dejé de lado. Yo decía, ¿cómo voy a estudiar esto del árbol genealógico si yo no tengo idea de dónde salí? ¿No? O sea, ¿cómo lo verifico? Porque a mí me gusta verificar. Entonces, ¿cómo verifico esto si yo no tengo datos, nunca tuve idea de quién era mi madre? Entonces, después de varios años de dejar de ir, dije, bueno, voy porque para trabajar con otros lo necesito. Y cuando le dije al profesor, no, porque yo soy adoptada, no sé qué, bla, 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 mi madre no me quiso, no sé qué fue que le dije, me dice, me parece que estás confundida. Me dice, hay madres que dan a sus hijos en adopción para que estén mejor.
Y ahí me cambió la mirada del tema. Y en realidad no tengo ni idea si es verdad o no que mi madre me dio para que estuviera mejor. Pero pararme yo con conciencia en ese lugar me cambió la vida y me cambió la manera en que yo me relacionaba con los demás. Porque ya pasé de mi madre no me quiere a mi madre me dio para que yo esté mejor. Es, es otro lugar, ¿no? Es vivir en otro lugar. ¿Es algo fácil? Evidentemente no. Es algo que me lo hubieran propuesto a los 20 años y yo creo que mandaba a todo el mundo a pasear. ¿Qué tomar a la madre? A mí, con lo que a mí me hicieron mis madres, hubiera dicho y creo que hubiera mandado a todo el mundo. O sea, no es un conocimiento y un aprendizaje que sea ni intuitivo, ni que se dé de un día para el otro. Es algo que requiere como un proceso, ¿no? Como que alguien está en un Claro. proceso de intentar estar mejor. Bueno, a mí eso me cambió, la verdad. Y de ahí en adelante es como que esto de pararme en el lugar que es sano para mí. ¿Cuál es mi lugar sano? Creer que mi marido se enoja conmigo, me hace esto a propósito, o qué me genera a mí estar con esta persona. ¿Por qué yo estoy con él y por qué yo lo elegí en algún momento? Entonces ya empezar a trabajar desde uno, todo lo que nos empieza a complicar o todo lo que vemos que no está bueno, empezar a decir, bueno, está, todo bien, pero yo qué vi en él cuando empecé a salir con él. Ah, yo vi que él era así, así, esa. ¿Y sigue siendo así? Sí. Entonces la que cambiaste fuiste vos. Él sigue siendo igual. O sea, hay algo. Entonces, como que empezar a hacer referencia interna de las cosas que pasan y dejar de tirar las cosas para afuera. Todo eso a mí me ha cambiado la manera de vivir, la manera de que me relaciono con mis hijos, todo. Realmente todo. Entonces, lo veo más desde un lugar mío que desde un lugar de los demás. Sí he tenido un montón de consultantes y un montón de personas en los cursos que damos acá, que bueno, que han trabajado sus cosas y que han mejorado, pero a lo que voy es que no trabajo al resultado, ni tampoco pregunto el resultado. O sea, no escribo al mes y le digo, ¿y te curaste? No, ni ahí. No podríamos vivir, es más, considero que los terapeutas no deberíamos de vivir en ese lugar, en el lugar de la búsqueda del resultado. Nos hace daño a nosotros mismos. Nos ponemos en un lugar de dioses que no tenemos. Yo no salvo a nadie, yo no curo a nadie. Él se cura a la persona si quiere, si puede y si justo le toca. Ya. Ese es un punto muy importante porque es hora de que los pacientes se vuelvan activos y que ellos reconozcan que la solución está en ellos mismos. Uno solamente acompaña en el proceso, pero en realidad ellos tienen inclusive todas las respuestas y la solución a toda esa problemática. Betina, por favor, dinos cuáles son tus Bueno, redes. Betina Antola es mi nombre, con ese nombre me buscan, con doble T. Lo que más damos son formaciones. Las formaciones están enfocadas a tres áreas diferentes. Árbol genealógico, que el primer nivel y el segundo nivel es de crecimiento interior. O sea, el primer nivel es armar mi propio árbol y ver mis propias lealtades y cómo sanarlas y cómo trabajarlas. El segundo nivel tiene que ver con sanar el niño interior, o sea, trabajamos todas las heridas de la infancia. Y recién después de que está trabajado un poco la parte interior, el nivel 3 y el nivel 4 es para trabajar con árboles de los demás. Eso es árbol genealógico. Después damos una formación en biodecodificación, que son 8 meses, y más o menos es lo mismo, ¿no? Al principio es un poco de crecimiento interior y después poder aplicarlo a los demás. Y damos una formación en constelaciones que también es parecida. Al principio es crecimiento interior y después trabajo con los demás. También es de 8 meses. Se dan consultas individuales, acá yo no trabajo sola, acá hay otro equipo de terapeutas, hay consteladores familiares, hay una médica, hay una persona que está especializada en adolescentes, entonces tenemos distintos áreas en que se enfoca cada terapeuta y yo también atiendo en consulta individual. También tratamos de dar talleres puntuales por algunos temas. Tenemos talleres de sanando el vínculo con mamá y papá, que es importante, taller de adicciones, taller para el sobrepeso. Entonces tenemos algunos temas con talleres de 2 horas cortos y damos seminarios gratuitos en YouTube una vez al mes con un tema X y bueno, hablo del tema X y contesto preguntas. Eso ha estado muy bien recibido y la gente se comunica bastante por los seminarios gratuitos de YouTube. Así que en YouTube también Betina Antola. El teléfono es +598 97 337 200 y ahí va a estar Joana que las va a atender y que les va a brindar toda la información que quiera.
Claro que sí. Aparte, bellos resonadores, vamos a poner en la descripción todas las redes de Betina para que aquellos seres que estén interesados, pues bueno, puedan llegar muy rápido con ellos. Betina, pues te agradezco muchísimo desde mi corazón esta muy, muy buena información que pues realmente son técnicas que están ayudando bastante. Tal vez muchos seres no las conozcan, pero ahí están. Y si no funciona una técnica, pues seguro va a funcionar otra. Lo importante es empezar a documentarse, pues para llegar a todo este conocimiento, le llamo yo, porque es lo que está ayudando a que podamos tener una mejor calidad de vida. Betina, muchísimas gracias. Saludos a todo tu equipo y estamos en contacto. Espero volver a tener otra reunión contigo para poder seguir convidando todo este conocimiento, toda esta sabiduría de tu parte. Por lo pronto te mando con brazo cuántico. Hasta luego. Gracias Gracias. a ti por invitarme. Con Nos gusto. vemos. Te mando un Bye abrazo. bye. Ahora que sabes que todo es vibración, que todo es energía y que por medio de las maravillosas herramientas que son las facultades creadoras, pensamiento, sentimiento, intuición e intención, tenemos al alcance este conocimiento y es la oportunidad de echar mano de ellas para poder llegar a tener el nivel de vida que quieres tener.